Hola, hola amantes del cine, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy continuaremos hablando sobre algunas películas que he visto el año pasado, el 2021, tranquilamente. Cabe resaltar que esta es mi y solo mi opinión, no pretendo con este video hacerte cambiar de opinión, ni mucho menos imponer mi opinión sobre la tuya. Sin más que decir, comenzamos. Manco Cápac. Manco Cápac es una película que yo quería ver, tenía muchas ganas de verla desde que descubrí su existencia. Resulta que es una película del 2020, pero llegó a cines y a conocimiento mayoritario del público el año pasado, el 2021. Mi idea era verlo 2 veces porque solo estuvo 2 semanas en los cines de Lima, pero al final solo la pude ver una vez y sí que valió la pena. Es una película peruana en la cual se rescatan muchas cosas. El elenco, la dirección de arte, el lenguaje visual optado, que es muy interesante, muy bello, porque va de una cámara teatral a una cámara protagónica, rescatando constantemente y creo yo influenciado fuertemente del neorrealismo italiano. Es una película peruana en donde el protagonista tiene como objetivo principal comer, alimentarse, porque no tiene dinero y para ello tiene justamente que conseguir eso, dinero. Se maneja muy bien, hay un gran desenvolvimiento y desarrollo en la trama interna y en la trama externa. En la trama interna con respecto a los conflictos internos del personaje de Lisbán, el protagonista, y en la trama externa con respecto a la coyuntura en la que vive, ¿no? El contexto social en el que está. Que cabe resaltar, la película se desarrolla en la ciudad de Puno. En lo personal creo yo que pudieron trabajar más la trama externa, golpear, atacar más de una manera, por así decirlo, al protagonista, y el título de Manco Cápac tiene una razón. No es que esté totalmente disociado y solo sea una metáfora, no. Tiene una razón de ser y está en la misma película. Si te lo cuentan, considéralo un spoiler súper gigante. Pero tal cual estuvo, yo salí muy satisfecho del cine. Una pena que no pude verlo otra vez. Un mundo para Julius. Continuando con estas películas peruanas, en esta ocasión es una película peruana, pero también coproducida con Argentina y con España. O sea, es una película peruana, argentina, española. Es una película que se sitúa en los años 50, 60, narra la historia de un niño perteneciente a la clase alta en una Lima de esa época y en el cual él vivía muchas cosas que de niño tú no te dabas cuenta de ello en su mayoría, o si te dabas cuenta lo notabas pero no se te quedaba, no tenías ese interés de averiguar más o retenerlo, ¿no? Al día siguiente se te olvida y listo. Sin embargo, en esta historia, en esta película, es un niño, el protagonista, Julius, y es un niño que sí tiene varios problemas internos en la familia, problemas en el mundo externo, en su ámbito social, pero más que nada en el mundo interno, en la familia. La película estuvo buena, estuvo muy interesante de ver, el arte, el diseño de producción, cómo crearon, cómo adaptaron toda esta Lima de los 50, 60, se notó muy preciso en todos los detalles de los planos que se mostraron. Y hablando de planos, siempre había un constante plano que bajaba a la altura de Julius, del niño, el protagonista. Era un traveling que estaba a las espaldas de Julius y lo seguía por toda la casa cuando caminaba, cuando corría. Ese plano fue el más recurrente y sí me gustó muchísimo. Y un detalle que a lo mejor en los libros era algo vital y por eso lo colocaron también en la pantalla grande, es que en la película hay demasiadas muertes y eso no ayuda, que digamos, en el ámbito narrativo, porque inicia con una muerte, si mal no me equivoco, luego pasa un tiempito y luego hay otra muerte, pasa otro tiempo diegético, hay otra muerte, pasa otro tiempo y otra muerte. No recuerdo cuántas muertes hay en exactitud, pero hay muchas muertes y en ninguna de ellas, o sea, ya empieza con una muerte, estoy segurísimo de eso. Por lo menos al inicio hay una muerte. Todas esas muertes que vienen no las sientes de una u otra manera, no se trabaja ese peso dramático que debe tener. Ni siquiera sentí las muertes de los personajes que sí tuvieron un poco de importancia en la vida de Julius. Me preocupó bastante, ¿no? Porque el ámbito empático no lo sentí, se quedó de lado. Pero más allá de eso, la película gusta, te deja un mensaje muy importante, gira alrededor del tema de la discriminación y del poder en exceso que tenían los ricos en esa época y que todavía los tienen algunos, se comportan de una manera muy ridícula.
Y también te da ganas, no sé, pero a mí me dio ganas de leer el libro. Clifford, el gran perro rojo. Bueno, de Clifford lo que puedo decir es que lo único de Clifford que tiene esta película del 2021 es el título y el perro rojo. Es una película que está centrada en un público infantil con personajes súper clichés que no tienen ninguna variedad, ningún cambio en sí. Es una arquitrama que no sale de sus casillas, no se arriesga, es muy convencional. Y tampoco se puede esperar mucho de esta película, ¿no? Tampoco es que hayan querido hacer una película súper seria, una película, una adaptación para el público que veía Clifford cuando estaba en la época de su infancia, porque el público que veía Clifford de pequeño ya debe estar mayor. Tienen personajes bidimensionales que no tienen mayor relevancia del propósito que les dieron en la historia. Yo únicamente la vi, y estoy seguro que muchas personas también, porque era Clifford, era un personaje que había visto en mi infancia y desde ya sabía que la película, por el tráiler, sabía que la película estaba hecha para un público infantil, ¿no? Para edades menores. Entonces no me esperé mucho y bueno, salí a gusto, ¿no? Porque al fin y al cabo es una película que ya sabes cómo es, ¿para qué criticarla, no? Y tirarle mucho hate si ya sabes a lo que vas. Y eso en líneas generales fue Clifford para mí. Me la pasé muy bien en el cine y Clifford, tengo que reconocer que el CGI que han utilizado sí estuvo muy paja, muy bacán de ver. House of Gucci. House of Gucci, cada vez que recuerdo esta película me da un poco de pena, porque pudo haber sido mejor. Sus casi 2 horas y 40 minutos, si mal no me equivoco, es un vaivén de indecisiones creativas. Porque sí, la película tiene un gran elenco, tiene una historia que es sólida, conecté con los personajes, pero había algo que se notaba. Era un drama, pero que a veces se le escapaba, se veía únicamente comedia. Y en primer lugar es porque todo el elenco en su mayoría es de habla inglesa o se les conoce por hacer papeles estadounidenses y están haciendo una película en donde interpretan a italianos, ¿no? Entonces no les caía tan bien el papel. Adam Driver, Jeremy Irons, Al Pacino, Jared Leto. Lady Gaga sí tiene algo de italiana, por lo que googleé. Bueno, el acento que tenían, e incluso cómo se desenvolvían en algunos momentos Adam Driver cuando discutía con su padre. Sus acentos, sus orígenes nativos, no encajaban mucho en el perfil de esta clase alta italiana, ¿no? Y ahora en cuanto a Jared Leto, yo sabía de que Jared Leto iba a hacer un gran papel, su papel me encantó, fue de hecho el papel que más me gustó junto con el de Lady Gaga, pero había un problema y es que la forma en la cual actuaba, muy exagerada, eso no era posible tomárselo en serio. Cuando aparecía, en las escenas que aparecía, su actuación te dejaba un aire positivo, un aire encantador. Veías y decías, qué gran actuación está haciendo Jared Leto, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Pero eso no contribuía en nada a la historia que se supone que era una historia seria, ¿no? Y una historia de drama. Digamos que había una bisagra entre el género de comedia y el género de drama, ¿no? Entonces no se sabe por dónde iba a ir la historia. Parece que se estaba extendiendo por los dos caminos al mismo tiempo. Eso no le favoreció en nada, porque por momentos no sabías si reírte, si tomártelo en serio, o si sufrir o si no sufrir. Era muy extraño todo. Yo odié a Lady Gaga, pero odiar en el buen sentido, porque hizo un gran papel. No sé ustedes, pero la primera vez que la vi, porque la vi 2 veces, por la secuencia de apertura flash forward que se mostró al inicio, ya supe cómo iba a terminar la película. Porque, bueno, yo ya, no sé si son por películas o en general, pero yo tengo la idea de que cuando estás yendo a un lugar y de la nada alguien te llama por tu apellido, y con la palabra señor también al inicio, Mr. Gucci, señor Gucci, y hay un corte, yo dije, acá lo van a matar, algo va a pasar, y así fue. Y sin haberme visto ningún tráiler, ni haber leído ni siquiera la sinopsis. Annette. Annette es una película muy bonita. Cuentan la historia de una cantante de ópera y de un actor de teatro y de un cómico que se enamoran, tienen una hija y luego de tener esta hija su relación va de caída, va de picada. Es un musical protagonizado por Adam Driver y Marion Cotillard. La película ha ganado a Mejor Dirección, si mal no me equivoco, en el Festival de Cannes. Y
A ver, la película es muy peculiar. Es un musical, pero no de esos musicales que ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Cantas, tienes que cantar y bailar porque así está en el guión, porque así es como establecieron la historia. No, es una de esas películas musicales en la cual la estructura narrativa está hecha a tal punto en el cual tú ves cómo canta el actor, la actriz, y lo ves súper natural, porque expresa emociones, lo combina con algunas metáforas y algunas referencias a lo que va a vivir, a lo que vivió, te cuenta un poco de su vida, como de su personalidad, su carácter, y eso hace bello esta película. Es un musical muy particular. Mi idea era verla en cines, pero la quitaron la primera semana, ni siquiera la dejaron una semanita más. Fue su primera y última semana en los cines, y eso me enojó bastante porque quitaron una muy buena película que yo sabía que era muy buena, pero dejaron otras, ¿no? Que no recuerdo, pero no tenían por qué estar ahí, en fin. Negocios. Yo la vi principalmente por Marion Cotillard. Marion Cotillard es una de mis actrices favoritas desde hace ya un regular tiempo, unos cuantos años. Es una película que la forma en la cual está representada Annette, la hija de ambos, en la historia es una completa odisea metafórica, y todo lo que sucede alrededor de ella, todos los problemas, cómo los enfrentan, cómo son las reacciones de los actores. También la dirección sí estuvo interesante, estuvo muy llamativo, pero no lo sentí predominante, ¿no? Annette es una película que te puede llegar a gustar y entretener. West Side History. Bueno, Steven Spielberg, su nueva película. ¿Qué puedo decir? A veces la taquilla no le hace justicia a las buenas películas. Y es como esta West Side History, es como Last Night in Soho, que también fue un fracaso en taquilla. En fin, es una película que le hace justicia a la primera, a la original. Porque esta película es un remake de este musical que antes, si mal no me equivoco, fue hecho en teatro. Es un muy buen remake. Más allá de la dirección, que estuvo espectacular, Steven Spielberg sabe comunicarse con sus actores, sabe qué quieren transmitir, sabe, bueno, el blocking también, cómo se desenvolvieron, ya que este sí es un musical, es un musical en el cual bailas porque tienes que bailar, porque así está establecido la historia. Y está protagonizado por Richard Segler y Ansel Elgort, dos estrellas jóvenes que tienen todavía mucho camino por recorrer. Bueno, lo que más me llamó aquí en definitiva es el diseño de producción, ¿no? Toca el conflicto de las clases sociales y el conflicto entre americanos y los extranjeros que van en busca del sueño americano a Estados Unidos. Esta rivalidad que siempre ha habido entre norteamericanos y sudamericanos o centroamericanos. Es una historia al puro estilo de Romeo y Julieta. Un americano y una República Dominicana que se enamoran y bueno, sus bandos están en contra de eso, ¿no? Que siempre están en constante conflicto, en constante pelea, agresión. Entonces, bueno, ese es básicamente todo el tramo de la historia. Es una película que va en ascenso, que se desarrolla muy bien, y las partes musicales son atractivas de ver, son placenteras. Y bueno, en el final saqué unas cuantas lagrimitas. La verdad no había previsto, no había anticipado que el final iba a ser así. De seguro para otros el final ya estaba recontradicho, pero yo no me lo vi venir así. Por alguna razón pensaba que era un final feliz, porque de las pocas pelis que he visto de Spielberg no ha hecho un final con un tono pesimista, pero siempre hay una primera vez, ¿no? Y a mí me tocó en esta ocasión con esta peli ver un final tan intenso. Y sí, la película está muy bien hecha. No sé si supera incluso a la primera, pero es una película que está muy bien hecha. No he visto la original, tendría que verla. Black Widow. Bueno, de esta película puedo decir poco más, ¿no? Es una película que se retrasó por un año. Se iba a estrenar en el 2020 al inicio, pero después se pasó hasta el final por ahí del 2020 y luego hasta el 2021. Fue una película que la vi desde casa y lo que recuerdo de esta película es de que me gustaron algunas cosas y me parecieron un poco raras otras. Black Widow es evidentemente una precuela situada por Infinity War, antes de Endgame, por Civil War, me imagino que por ahí, o un poco más antes. Pero de Black Widow lo que puedo decir es que me encantó la secuencia de apertura clásica. Fue
Yo sabía ya que iba a aparecer la icónica canción de Kurt Cobain de Nirvana, y el cover sí me llegó a gustar. Le había escuchado antes. Fue hermoso, fue hermoso. De hecho, hasta ahora recuerdo de que cuando estaba viendo esa secuencia de apertura, mientras corrían los créditos iniciales, me dio una sensación de que eso no iba a ser una película común de Marvel. No sé, te dejaba esa sensación, te daba ese sabor de que lo que estás viendo va a ser diferente, porque está tocando un tema muy serio, como lo es el que maneja Black Widow a lo largo de la película. El tema, el eje central de toda la historia, creo yo. La manipulación y el abuso de poder, ¿no? Black Widow te da en esa secuencia de apertura un golpe realista. Es algo que Marvel, hasta donde recuerde, no te ha mostrado en ninguna de sus películas tan crudamente como lo fue este semisecuestro, este encierro que le dieron a Natasha y a Yelena, ¿no? Cuando eran pequeñas. Y eso fue algo que me atrapó en un inicio, e incluso más que la escena introductoria. Por otra parte, Yelena, interpretada por Florence Pugh, fue maravillosa. Amé a Yelena. Es más, ahí tengo un Funko Pop de Yelena, porque Yelena, bueno, es que fue Yelena, ¿no? Se burló de todo Marvel con todo eso, con las poses de Natasha, imitándola de una forma muy burlesca. Esas escenas de verdad las amé. La primera vez que lo hizo, cuando estaban en ese tipo refugio, tienda, no recuerdo, pero estaban con trajes casuales. Yelena estaba con traje casual, y después cuando cayó, cuando Natasha cayó de forma épica, con pose épica, con pose de héroe, y Yelena lo ve desde el helicóptero, y la última, pues, ¿no? El cierre, cuando Yelena cae de uno de los conductos del techo, cuando están ya en la misión final, Yelena cae y aterriza en pose de superhéroe, en pose de héroe, y bueno, luego se da cuenta de que está haciendo una pose de esas que no le agradan, y le da una especie de escalofrío, de rechazo a lo que acaba de hacer. Bueno, todo eso fue súper grato para mí. Fue lo máximo para mí de la película. Yelena, el personaje de Yelena. No fue un gran personaje así, súper, hiper, mega desarrollado, pero la amé. Me gustó así como está, como lo presentaron. Y un detalle que pude ver a lo largo de la película es que el ritmo que tiene está muy descuidado. Era primero un largo momento de secuencias, peleas de acción, golpes, coreografías y todo eso, y después era un largo momento de conversaciones, diálogos, palabra, intercambio de pensamientos, y después era otra vez un tramo de acciones. Y bueno, la cosa es de que ahí estaba muy desproporcionado, y eso lo sentí más en la escena en la cual se reencuentran con sus padres, Yelena y Natasha. Esta película es genial, la pasa súper chévere, hubiera sido bacán verla en el cine. Y bueno, la historia es Marvel, es lo que nos tiene acostumbrado Marvel, y bueno, pero la secuencia de apertura decía otra cosa, entonces ahí hubo también una incongruencia, hubieron descuidos, pero en general la disfrutas y te hace pasar un momento muy agradable. Reminiscencia, esta película que te hace pensar si eres capaz o no de superar tu pasado, el trauma que tuviste, o algunos pensamientos que has tenido y que con estas máquinas puedes recuperar eso que se te olvidó en toda la mente, que es muy compleja. Es una historia que creo yo no es ambiciosa, sino no tiene un rumbo fijo. Primero toca este tema bastante interesante de las máquinas. Creo que es como una especie de mundo futurista, ya que está todo inundado, pero que después de eso sale un detonante y la historia cambia de rumbo, un rumbo que también resulta atractivo, pero por momentos pierde ritmo, pone escenas que la hacen tambalear el género en el cual se estaba fortaleciendo, escenas que quieren pretender ser chéveres, ser súper así, wow, qué bacán, pero solo te llevan por el otro lado. Es como que, oye, pero ¿por qué está pasando esto, no? Esto se está desviando de la historia. En fin, cosas que pretendían ser épicas.
o llamar la atención, ¿no? Para hacerla más atractiva la película. Hubo un plano en el cual Hugh Jackman estaba pequeñito. Es un plano muy bacán, ya que representa todo lo que está pasando el protagonista, ¿no? En primer término, creo, pero en un tamaño muy pequeño, se ve al protagonista, a Hugh Jackman, y de fondo, en el proyector, en toda la pantalla se le veía a la chica únicamente. Entonces eso se interpreta de una manera muy genial, ya que da a entender de que todo lo que hay en la cabeza de este personaje, el de Hugh Jackman, es ella y únicamente ella. Es lo único que está pensando, su única meta, el objetivo que quiere alcanzar. Y para terminar, las motivaciones del antagonista, por cuál es un malo, no tienen mucho sentido, no lo llegué a entender. Y bueno, sí me pareció paja cómo lo caracterizaron con sus quemaduras, si mal no recuerdo. Pero más allá de eso, poco más se puede decir de la peli. Una peli que está ok. No puedes decir más, porque no es más. Incluso algunos la tachan de pésima, malísima, horrible. Pero para mí es una peli ok. Y llegamos al final del video. Muchas gracias por haberte quedado y espero haberte hecho disfrutar un buen rato. Este va a ser el tipo de videos que se va a estar subiendo a lo largo del canal. Hablar de un puñado de películas. Porque la cantidad de películas que uno ve y la cantidad de películas que uno quiere hablar en solitario no es muy conveniente, que digamos, ¿no? Espero verte en el próximo video. Si tienes algún comentario, déjalo aquí abajo. Y recuerda, ama y disfruta mucho del cine. Nos vemos.